Cuando me dijo que quería volver con su ex y llevarse la mitad de todo, no discutí, no lloré, no grité, solo pensé en los planos que había guardado en una caja años atrás. Porque hay traiciones que no se pueden evitar, pero sí se pueden anticipar. Me llamo Martín, tengo 45 años, soy arquitecto, y si algo aprendí en esta profesión, es que todo lo que se construye sin previsión termina colapsando. Por eso, cuando mi esposa Daniela se sentó frente a mí, con los ojos secos y la voz firme, y me dijo: quiero volver con Julián, y quiero que me des la mitad de todo. Yo no me alteré. No porque no doliera, dolía, como si me hubieran arrancado una parte del pecho sin anestesia. Pero no me sorprendió, porque años atrás, cuando aún creía que el amor era suficiente, ya había diseñado mi escape. Daniela y yo llevábamos 15 años juntos. Nos conocimos en una exposición de arquitectura en Santa Cruz. Ella era diseñadora gráfica, creativa, intensa, magnética. Yo era más reservado, metódico, de esos que piensan 3 veces antes de mover una silla. Nos enamoramos rápido, nos casamos lento y tuvimos a Alma, nuestra hija, cuando todo parecía estable. Pero la estabilidad es una ilusión que se sostiene mientras nadie la cuestiona. Durante los primeros años, todo funcionaba. Daniela trabajaba por proyectos, yo tenía mi estudio, y Alma crecía entre libros, dibujos y tardes de parque. Pero con el tiempo, algo cambió. Daniela comenzó a mostrar una especie de nostalgia por su pasado, por su vida antes de mí, por Julián. No lo mencionaba directamente, pero lo sentía, en sus silencios, en sus gestos, en sus ausencias. Y yo, que había visto a mi hermana Lucía perderlo todo tras un divorcio cruel, decidí no ignorar las señales. Lucía había sido despojada por su exesposo de la casa, los ahorros, incluso de la custodia compartida. Todo por no prever, por confiar, por no leer las letras pequeñas. Me lo dijo una noche, entre lágrimas. Martín, tú diseñas edificios, pero también tienes que diseñar tu vida, y eso incluye blindarte. Así que lo hice. Con ayuda de Esteban, mi mejor amigo desde la universidad y abogado especializado en derecho patrimonial, redactamos acuerdos prenupciales y posnupciales. No por desconfianza, por respeto a mi futuro. Cada propiedad, cada cuenta, cada inversión, cada contrato estaba protegido, legalmente, estratégicamente, silenciosamente. Daniela los firmó sin leer demasiado. Confiaba en mí, o quizás no le importaba. En ese momento todo parecía estable. Pero yo sabía que la estabilidad no se diseña con emociones, se diseña con previsión. Así que cuando me dijo que quería la mitad, yo ya sabía que no podía obtenerla. No legalmente, no emocionalmente, no éticamente. Pero ella no lo sabía, y eso era parte del plan. Esa noche, después de su confesión, me fui a dormir temprano, no por indiferencia, por estrategia, porque sabía que el siguiente movimiento sería suyo, y yo ya tenía el contraplan listo. Al día siguiente, Daniela intentó acceder a las cuentas. Lo supe porque me llegó una alerta de seguridad. Intentó entrar a la cuenta conjunta, a la de inversiones, incluso a la del estudio, todas bloqueadas, todas a mi nombre, todas con cláusulas que la excluían. Me llamó, no para hablar, para gritar. ¿Qué hiciste? ¿Por qué no puedo entrar? Eso es abuso, eso es manipulación. Eso es previsión. Colgó. Y yo respiré. No por alivio, por confirmación. Porque entendí que el plan que había guardado en una caja años atrás no era solo legal, era emocional. Era mi forma de decir, si algún día todo se derrumba, yo no me voy a quedar bajo los escombros. Cuando Daniela me dijo que quería la mitad de todo, supe que no estaba improvisando. Esa frase no se lanza al azar, se ensaya, se calcula, se afila como un cuchillo, y ella la había estado afilando durante meses. Pero lo que no sabía, lo que nunca imaginó, es que yo también había estado afilando mis herramientas, no para atacar, para proteger. Todo comenzó hace casi 8 años, cuando mi hermana Lucía vivió su propio derrumbe. Lucía es 6 años mayor que yo, siempre fue mi brújula emocional, la que me enseñó a leer entre líneas, a no confiar ciegamente, a entender que el amor no es garantía de justicia. Su divorcio fue una lección que me marcó más de lo que ella sabe. Su ex esposo, un tipo encantador en público y cruel en privado, la dejó sin nada, literalmente.
Se quedó con la casa, los ahorros, incluso con la custodia parcial de sus hijos. Todo porque Lucía, en su momento, firmó lo que él le puso delante, por amor, por confianza, por no querer complicar las cosas. Recuerdo una noche en su departamento alquilado, con cajas aún sin abrir, cuando me dijo: Martín, tú diseñas estructuras para que no se caigan, haz lo mismo con tu vida, porque cuando el amor se cae, lo único que te sostiene es lo que previste. Esa frase se me quedó grabada. Por entonces, Daniela y yo llevábamos 5 años casados, Alma tenía 6, y aunque todo parecía estable, yo ya había empezado a notar pequeñas grietas. No en nuestra relación, en nuestra dinámica. Daniela había dejado de trabajar, decía que necesitaba reencontrarse, que quería explorar su lado artístico. Yo lo apoyé, cubrí todos los gastos, nunca lo vi como una carga. Pero con el tiempo, noté que cada decisión importante, compras, inversiones, incluso viajes, recaía sobre mí, y ella, sin decirlo, se desentendía. No era maldad, era comodidad, pero la comodidad también erosiona. Así que hablé con Esteban. Esteban es mi mejor amigo desde la universidad, abogado corporativo, especialista en derecho patrimonial, un tipo brillante, discreto y sobre todo leal. Le conté lo de Lucía, le conté mis dudas, le conté que quería proteger lo que había construido. ¿Tienen acuerdo prenupcial?, me preguntó. Sí, pero muy básico, de esos que se firman por cumplir. Entonces vamos a reforzarlo, con un postnupcial y con estructuras legales que te respalden. Durante semanas trabajamos en silencio. Esteban revisó cada documento, cada propiedad, cada cuenta. Me ayudó a transferir activos a fideicomisos, a crear sociedades de inversión, a establecer cláusulas de exclusión patrimonial. Todo dentro de la ley, todo transparente, todo firmado. Daniela firmó sin demasiadas preguntas. Le dije que era para ordenar las finanzas del estudio, y no mentí, pero también era para protegerme de un futuro que aún no existía, pero que ya podía imaginar. ¿Y si nunca pasa nada?, le pregunté a Esteban. Entonces mejor, pero si pasa, vas a agradecer cada firma. Y ahora, años después, estaba agradeciendo. Porque cuando Daniela intentó acceder a las cuentas, se encontró con muros. Cuando quiso revisar los papeles del departamento, descubrió que estaba a nombre de una sociedad creada antes del matrimonio. Cuando quiso hablar de lo que le correspondía, se topó con documentos firmados por ella misma, donde renunciaba a cualquier reclamo sobre bienes adquiridos antes y durante la unión. Y lo más importante, todo estaba registrado, legalizado, blindado, todo firmado. No era una trampa, era un plano. Un plano que diseñé con la misma precisión con la que diseño una casa, pensando en los cimientos, en los refuerzos, en los puntos de fuga. Daniela no lo entendía. ¿Cómo pudiste hacer esto?, me gritó por teléfono. No hice nada contra ti, solo hice algo a favor de mí. Esto es una traición. ¿Más que la tuya? Silencio. No te voy a dejar sin nada, le dije, pero no vas a llevarte lo que no es tuyo. Colgó. Y supe que no sería la última llamada, pero también supe que estaba listo. Porque cuando uno diseña una estructura antisísmica, no puede evitar el terremoto, pero sí puede evitar que todo se venga abajo. Cuando Daniela se dio cuenta de que no podía acceder a las cuentas, no tardó en reaccionar. Me llamó 3 veces en 1 hora. No respondí. Me escribió por correo, por WhatsApp, incluso por mensaje directo en redes. Todos decían lo mismo. Esto es abuso financiero. Me estás dejando sin nada. No respondí. No por indiferencia, por estrategia, porque sabía que cualquier palabra mía podía ser usada en su contra o en mi contra, y yo no iba a permitir que la narrativa se torciera. Al día siguiente, recibí una notificación legal. Daniela había iniciado una demanda por ocultamiento de bienes y abuso patrimonial. El documento estaba firmado por su hermano Rodrigo, abogado de familia, conocido por su estilo agresivo y su falta de escrúpulos. Lo leí con calma. Luego llamé a Esteban. ¿Lo viste? Sí, es débil, no tienen base. Todo lo que hiciste está documentado, firmado, registrado, pero van a intentar desgastarte. Estoy listo. ¿Y Alma? Ella no sabe nada, y quiero que siga así. Pero no siguió así, porque 2 días después, Alma encontró algo que lo cambió todo. Yo estaba en el estudio, revisando planos, cuando escuché un golpe seco en la sala. Salí corriendo. Alma estaba sentada en el sofá,
con el celular de su madre en la mano y los ojos llenos de lágrimas. «Papá, ¿quién es Julián?». Me congelé. «¿Dónde lo viste?». «En los mensajes. Mamá le dice que lo ama, que pronto todo será nuestro, que tú no sospechas nada». Me senté a su lado. No sabía qué decir. No quería que mi hija de 13 años cargara con el peso de una traición adulta, pero tampoco podía mentirle. Julián es alguien del pasado de tu mamá, alguien que volvió, y ella tomó decisiones que nos afectan a todos. ¿Nos mintió? Sí. ¿Y tú lo sabías? Lo sospechaba, pero no quería que tú lo supieras así. Alma me abrazó, lloró, tembló, y en ese momento entendí que todo lo que había hecho, los acuerdos, los blindajes, los silencios, no eran para proteger mis bienes, eran para protegerla a ella. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a estar bien, te lo prometo. ¿Y mamá? Ella tiene que enfrentar las consecuencias de sus decisiones, pero tú no tienes que cargar con eso. Durante los días siguientes, Alma se volvió más silenciosa, más observadora, más adulta. Daniela intentó hablar con ella, pero Alma se cerró, no por odio, por decepción. «No quiero que me regale cosas», me dijo una tarde. «No quiero que me lleve de viaje, solo quiero que me diga la verdad». Daniela no lo hizo. En cambio, intensificó la campaña legal. Rodrigo presentó una segunda demanda, esta vez por manipulación emocional y alienación parental. Esteban la desmontó en menos de una semana. Los documentos firmados por Daniela, los registros de propiedad, los correos, los movimientos bancarios, todo estaba en regla. Pero lo más importante era que Alma, sin que yo se lo pidiera, se convirtió en mi aliada silenciosa. Me acompañaba a las reuniones, me ayudaba a organizar los papeles, me preguntaba por los términos legales, quería entender, quería aprender, quería protegerse. «Quiero ser como tú», me dijo una noche, «alguien que siempre está preparado». «Nadie lo está del todo», le respondí, «pero hay que diseñar salidas antes de que se derrumbe el techo». Y eso era lo que había hecho. Diseñar una salida, no para escapar, para resistir. Cuando los intentos legales no funcionaron, Daniela cambió de estrategia. Ya no buscaba justicia, buscaba simpatía. Y en esta era, la simpatía se construye en redes sociales. Todo comenzó con una publicación en su cuenta de Instagram. Una foto en blanco y negro con una frase que decía: «Cuando el amor se convierte en control, hay que romper el silencio», acompañada de un texto largo, donde insinuaba que yo la había aislado, que la había dejado sin recursos, que la había manipulado emocionalmente durante años. No me nombraba directamente, pero todos sabían a quién se refería. Los primeros comentarios fueron de apoyo, amigas, colegas, seguidores que no conocían la historia. «Eres valiente, no estás sola, denuncia». Pero luego empezaron a aparecer otros. Personas que conocían nuestra historia, que sabían de los acuerdos firmados, que habían visto a Daniela vivir sin trabajar durante años, mientras yo sostenía todo, que sabían que ella había dejado a Alma sola para irse de viaje con Julián. Y entonces, la narrativa se quebró. ¿Y por qué no mencionas que él pagó todo durante más de una década? ¿Y los mensajes con tu ex? ¿Eso no es manipulación? ¿Y tu hija? ¿Ya hablaste con ella? Daniela intentó borrar los comentarios, pero Internet no olvida. Y lo que comenzó como una campaña de victimización se convirtió en una exposición pública. Rodrigo, su hermano abogado, intentó reforzar la narrativa, publicó un hilo en Twitter acusándome de abuso patrimonial sistemático, pero cometió un error, incluyó documentos manipulados. Esteban los desmontó en menos de 24 horas, con pruebas oficiales, registros notariales y una respuesta que se viralizó aún más. ¿Y tú?, me preguntó Alma una tarde, mientras veíamos todo desde el sofá. ¿No vas a decir nada? No necesito hacerlo. La verdad se defiende sola. Bella sonrió, y en ese momento supe que estaba entendiendo algo que muchos adultos aún no comprenden, que la reputación no se construye con gritos, sino con coherencia. Daniela, desesperada, intentó acercarse a Alma, le compró un celular nuevo, le ofreció llevarla a Europa, le envió mensajes con emojis y frases dulces, pero Alma los ignoró. No por odio, por claridad. «No quiero cosas», me dijo, «quiero respeto». Durante esos días, la tensión era constante. Daniela me enviaba correos, amenazas veladas, intentos de negociación. Rodrigo presentaba nuevas demandas, cada vez más absurdas. Compensación emocional, restitución de estilo de vida, reparación simbólica. Esteban respondía con precisión quirúrgica.
Cada documento, cada cláusula, cada firma estaba en regla, y cada intento de ataque se estrellaba contra el muro legal que habíamos construido años atrás. Pero lo más importante no era eso, era Alma, porque mientras Daniela intentaba manipularla, ella se mantenía firme. Me ayudaba a organizar los papeles, me preguntaba por los términos legales, me acompañaba a las reuniones, no como una niña, como una joven que había decidido entender. ¿Por qué hiciste todo esto antes de que pasara?, me preguntó una noche. Porque aprendí que el amor no siempre protege y que hay que diseñar salidas antes de que se derrumbe el techo. ¿Y tú crees que mamá va a cambiar? No lo sé, pero eso ya no depende de mí. Alma me abrazó, y en ese abrazo sentí que todo lo que había hecho, cada firma, cada documento, cada silencio, había valido la pena. Porque el verdadero patrimonio no está en las cuentas, está en lo que uno logra proteger cuando todo se viene abajo. Siempre me enseñaron que un buen arquitecto no solo diseña para lo que se ve, sino para lo que podría pasar. Terremotos, incendios, inundaciones, traiciones. Por eso, cuando compré aquel departamento en la zona norte de la ciudad, lo hice con previsión. Fue antes de casarme con Daniela. Lo puse a nombre de una sociedad unipersonal, con cláusulas claras. Solo yo podía disponer de él, nadie más, ni siquiera un cónyuge. Durante años, lo alquilé a distintas personas. Era una inversión tranquila, sin sobresaltos, hasta que, hace unos meses, noté que los pagos dejaron de llegar. Revisé el contrato. El inquilino era Julián. Sí, Julián, el ex de Daniela, el mismo con quien ella había decidido volver, el mismo con quien me estaba traicionando. No lo supe por ella, lo supe por el sistema de alertas del banco. El alquiler llevaba 3 meses sin pagarse. Llamé a la administradora del edificio. Me confirmó que Julián vivía allí, que Daniela lo visitaba con frecuencia, que incluso habían hecho remodelaciones menores sin autorización. No reaccioné con rabia, reaccioné con papeles. Esteban me ayudó a redactar la notificación de desalojo, formal, legal, impecable. Se entregó en mano, con acuse de recibo. Julián tenía 30 días para abandonar el inmueble o enfrentar una demanda por ocupación indebida y daños a la propiedad. No tardó en llegar el mensaje de Daniela. ¿Cómo te atreves? ¿A qué? ¿A echarlo? ¿A echarnos? No los eché, solo recuperé lo que es mío. ¿Esto es una venganza? No, es una consecuencia. Colgó, y supe que la tormenta venía en camino. Durante los días siguientes, Daniela intentó todo. Llamadas, correos, mensajes pasivo-agresivos, incluso una denuncia por acoso inmobiliario, que Esteban desarmó en una sola audiencia. Julián, por su parte, intentó hacerse el mártir. Publicó en redes una foto de sus cosas en cajas, con la frase, «Cuando el poder se usa para destruir hogares». Pero nadie le creyó, porque la gente ya sabía, porque la historia ya estaba contada, porque la verdad, cuando se sostiene con hechos, no necesita defensa. Alma lo vio todo. Me preguntó si estaba bien. «Estoy cansado», le dije, «pero tranquilo. ¿Y si mamá se enoja más?» Tiene derecho a enojarse, pero no a invadir. Y Julián ya no es nuestro problema. El día del desalojo, fui al departamento con un oficial de justicia y un cerrajero. Julián no estaba. Había dejado todo. Muebles, ropa, incluso una guitarra rota en el balcón. El lugar estaba sucio, con manchas en las paredes y un olor a cigarro que tardaría semanas en irse. No me molesté, solo firmé los papeles y cerré la puerta. De camino a casa, pensé en todo lo que había pasado, en cómo una vida entera puede cambiar en cuestión de semanas, en cómo el amor puede volverse cálculo, en cómo la previsión puede ser la única forma de no perderse en medio del derrumbe. Esa noche, Alma me abrazó más fuerte que nunca. ¿Ya terminó todo? Casi. ¿Y ahora qué? Ahora reconstruimos. Y eso hicimos. No con planos, con paciencia, con verdad, con límites. Cuando la última demanda fue desestimada, no sentí alivio inmediato. Sentí silencio. Un silencio distinto al que había vivido semanas atrás. Este no era tenso, no era incómodo. Era el tipo de silencio que llega cuando el ruido se agota, cuando ya no hay más gritos, más correos, más amenazas. Esteban me llamó esa tarde. Todo está cerrado. No pueden volver a demandarte por lo mismo. Legalmente estás blindado. Y emocionalmente, eso ya no es mi especialidad. Colgamos.
y me quedé mirando el plano de una casa que estaba diseñando para un cliente. Era una estructura moderna, con líneas limpias, espacios abiertos y un sótano reforzado. Me di cuenta de que en cierto modo yo había hecho lo mismo con mi vida. Había reforzado el sótano, había previsto el derrumbe, pero aún así, había grietas. Alma lo notó. «Papá, ¿estás bien? Estoy cansado. ¿Pero ya terminó todo?» «Legalmente sí. Emocionalmente, estamos en proceso». Ella se sentó a mi lado. Me mostró un dibujo que había hecho en su cuaderno. Era una casa, nuestra casa, con muros altos, ventanas grandes y un jardín lleno de árboles. «Quiero ser como tú», me dijo. «Alguien que siempre está preparado». Me quedé en silencio. No por falta de respuesta, por respeto a lo que acababa de decir. ¿Por qué? Porque tú no te rompiste, porque pensaste en todo, porque no dejaste que mamá te destruyera. Alma, yo sí me rompí, solo que lo hice en silencio, y reconstruí mientras nadie miraba. ¿Tuviste miedo? Mucho. ¿Y qué hiciste? Lo que hago con los edificios. Revisé los cimientos, reforcé las columnas, y esperé a que pasara el temblor. Ella me abrazó, y en ese abrazo sentí que algo se cerraba. No el dolor, no la historia, pero sí el ciclo. Durante los días siguientes comenzamos a recuperar la rutina. Desayunos tranquilos, caminatas por el parque, tardes de estudio. Alma volvió a sonreír con más frecuencia. Yo volví a dormir sin sobresaltos. Daniela seguía enviando mensajes esporádicos. Algunos eran agresivos, otros confusos, pero yo ya no respondía. No por orgullo, por salud. Porque entendí que no todo vínculo roto necesita reparación. Algunos solo necesitan distancia. Una tarde, Alma me pidió que le enseñara a leer planos. Quería entender cómo se diseña una casa, cómo se calcula una carga, cómo se prevé un colapso. ¿Y esto también sirve para la vida?, me preguntó. Más de lo que imaginas. ¿Y tú cómo aprendiste? Con errores, con historias como la de tu tía Lucía, con decisiones que tomé antes de que fueran necesarias. ¿Y si yo quiero diseñar mi vida así? Entonces empieza por entender que no todo se puede controlar, pero sí se puede anticipar. Esa noche le regalé mi primer cuaderno de bocetos, el que usé cuando recién comenzaba en la universidad. Tenía dibujos torpes, ideas incompletas, frases sueltas, pero también tenía la esencia de lo que soy, alguien que diseña para resistir. Alma lo recibió como si fuera un tesoro. Gracias, papá. Gracias a ti, por recordarme que todo lo que hice tenía sentido. Los días comenzaron a parecerse entre sí, no por monotonía, por estabilidad. Esa estabilidad que había desaparecido durante semanas y que ahora volvía poco a poco, como el sol después de una tormenta larga. Alma y yo retomamos nuestras rutinas, desayunos tranquilos, tardes de estudio, paseos sin sobresaltos. Ella volvió a dibujar, yo volví a diseñar, y aunque el ruido externo no había desaparecido del todo, ya no nos alcanzaba. Daniela seguía enviando mensajes. Algunos eran cortos, otros extensos, algunos agresivos, otros confusos, pero todos tenían algo en común. Buscaban una reacción. Y yo ya no estaba dispuesto a regalarla, hasta que llegó uno distinto. Un correo, sin asunto, sin adornos, solo texto. Martín, no sé cómo empezar. He cometido errores, muchos, y aunque sé que no puedo deshacer lo que hice, quiero pedirte perdón. No por lo legal, por lo emocional, por lo que le hice a Alma, por lo que te hice a ti. Me dejé llevar por el pasado, por el miedo, por la necesidad de sentirme importante, y en ese proceso destruí lo que más valía. No espero que me respondas, solo quería que lo supieras, Daniela. Lo leí 3 veces, no por duda, por incredulidad, porque por primera vez no había exigencias, no había reclamos, no había manipulación, solo una confesión. Alma lo vio en mi rostro. ¿Te escribió? Sí. ¿Y qué dijo? Que lo siente. ¿Y tú? Yo también. ¿Vas a responder? No. ¿Por qué? Porque hay mensajes que no necesitan respuesta, solo necesitan ser entendidos. Ella asintió, y en ese gesto entendí que estaba aprendiendo algo que muchos adultos aún no comprenden, que el perdón no siempre se da con palabras, a veces se da con silencio. Esa noche salimos a caminar. El cielo estaba despejado. Las luces de la ciudad parecían más suaves. Alma me tomó del brazo y me dijo, ¿sabes qué aprendí de todo esto? ¿Qué? Que proteger no es controlar, es cuidar sin que el otro lo note. ¿Y quién te enseñó eso? Tú.
Me detuve, la miré y le dije algo que llevaba tiempo guardando. Todo lo que hice, Alma, no fue por miedo, fue por amor, porque el amor, cuando es verdadero, se diseña como una estructura, con cimientos, con refuerzos, con salidas de emergencia. Ella sonrió. Entonces, quiero aprender a construir así. Y lo harás, pero recuerda, incluso los mejores planos no evitan los temblores, solo te ayudan a resistirlos. Volvimos a casa en silencio, no por incomodidad, por plenitud. Y esa noche, mientras revisaba unos bocetos, entendí que el verdadero triunfo no fue conservar mis bienes, no fue ganar demandas, no fue ejecutar desalojos, fue proteger a mi hija, fue enseñarle que la previsión no es frialdad, es amor en forma de estructura. La vida volvió a tener ritmo, no el mismo de antes, uno nuevo, más pausado, más consciente, más nuestro. Alma y yo habíamos aprendido a convivir con el eco de lo que pasó. No lo ignorábamos, no lo mencionábamos todos los días, pero estaba ahí, como una grieta que ya no amenaza con romperse, pero que sigue visible. Y eso estaba bien, porque no todo lo roto necesita ocultarse. A veces, solo necesita entenderse. Una tarde de otoño, mientras revisaba unos planos en el estudio, Alma entró con su cuaderno de dibujo. Lo había llenado de bocetos. Casas, puentes, estructuras imposibles. Me los mostró con una mezcla de timidez y orgullo. ¿Te gustan? Me encantan. ¿Y si te digo que quiero estudiar arquitectura? Me quedé en silencio. No por sorpresa, por emoción. ¿De verdad? Sí, pero no solo para diseñar edificios. Quiero aprender a construir cosas que resistan, como tú. Me costó contener las lágrimas. ¿Y qué te hizo decidirlo? Todo lo que vivimos, todo lo que hiciste, todo lo que no dijiste. Me di cuenta de que la arquitectura no es solo técnica, es protección, es previsión, es amor con estructura. Me levanté, la abracé, y en ese abrazo sentí que algo se completaba. No un ciclo, un legado. Durante los días siguientes comenzamos a estudiar juntos. Le enseñé sobre proporciones, sobre cargas, sobre materiales, pero también le hablé de lo invisible, de los cimientos emocionales, de los refuerzos éticos, de las salidas de emergencia en los vínculos humanos. ¿Y esto también se aplica a las relaciones?, me preguntó una noche. Más de lo que imaginas. ¿Y tú cómo aprendiste? Con errores, con historias como la de tu tía Lucía, con decisiones que tomé antes de que fueran necesarias. ¿Y si yo quiero diseñar mi vida así? Entonces empieza por entender que no todo se puede controlar, pero sí se puede anticipar. Alma comenzó a escribir un diario, lo llamaba Planos para mi vida. En él dibujaba no solo casas, sino también ideas, límites, sueños, frases que había escuchado, reflexiones que había descubierto. Una de ellas me conmovió profundamente. Papá me enseñó que el amor no siempre protege, pero que la previsión sí puede hacerlo. Y que diseñar no es solo crear, es resistir. Esa frase la escribí en una hoja aparte, la enmarqué, la colgué en mi estudio, porque entendí que todo lo que había hecho, cada firma, cada documento, cada silencio, no era solo para protegerme. Era para enseñarle a ella que se puede vivir con estructura, sin perder la emoción. Daniela seguía enviando mensajes esporádicos. Algunos eran más serenos, otros aún confusos. Pero yo ya no respondía, no por rencor, por respeto a lo que habíamos decidido, avanzar sin arrastrar. Una tarde, Alma me preguntó si podía escribirle. ¿A mamá? Sí, no para reclamar, para decirle que estoy bien, que estoy aprendiendo, que estoy creciendo. ¿Estás segura? Sí, porque quiero que sepa que no me rompió, que me transformó. Le ayudé a redactar, breve, claro, sin reproches, solo verdad. Daniela respondió con un gracias, nada más, y eso fue suficiente. Esa noche, Alma me mostró un nuevo dibujo. Era una casa, con muros altos, ventanas grandes y una frase en la entrada. Aquí se vive con estructura, pero también con amor. La miré y le dije, ese es el mejor plano que he visto en mi vida. Nunca imaginé que una maqueta pudiera hacerme llorar. Era una tarde de sábado. El instituto donde Alma tomaba clases de introducción a la arquitectura organizó una exposición abierta. Cada estudiante debía presentar un proyecto libre,
inspirado en algo personal. Alma no me dijo mucho, solo que quería que fuera, que llevara mi cuaderno de bocetos, el viejo, el primero. Llegamos temprano. El salón estaba lleno de mesas con estructuras de cartón, madera balsa, maquetas de casas futuristas, puentes colgantes, parques urbanos. Todo con etiquetas, planos y pequeños textos explicativos. Me sentí como en mis primeros años de universidad. Esa mezcla de nervios, creatividad y orgullo flotando en el aire. Busqué el nombre de Alma. Lo encontré en una esquina, junto a una maqueta que me dejó sin palabras. Era una casa, pero no cualquier casa. Era la nuestra. No en forma literal, sino simbólica. Una estructura de 2 niveles, con muros gruesos, ventanales amplios y una base reforzada que se extendía hacia abajo, como raíces. En el centro, una escalera en espiral conectaba todos los espacios. Y en la entrada, una pequeña placa decía: diseñada para resistir, construida con amor. Me acerqué. Leí el texto que había escrito para acompañarla. Este proyecto está inspirado en mi padre, en cómo diseñó su vida para protegernos, en cómo me enseñó que la arquitectura no solo se trata de edificios, sino de vínculos, que los muros no siempre aíslan, a veces contienen, que las salidas de emergencia no son cobardía, son previsión, y que el amor, cuando se estructura, puede resistir incluso los peores temblores. Tuve que sentarme, no por debilidad, por emoción, porque en ese momento entendí que todo lo que había hecho, cada decisión, cada silencio, cada límite, había sembrado algo en ella. No solo admiración, comprensión. Alma se acercó. Llevaba una carpeta en la mano. Me la entregó. ¿Qué es esto? Mi solicitud para la Facultad de Arquitectura. Ya la envié, pero quería que tuvieras una copia. La abrí, revisé los documentos y al final encontré una carta de motivación, escrita a mano, con letra firme. Decía: quiero estudiar arquitectura porque quiero aprender a construir, no solo espacios, también vidas, porque crecí viendo cómo un plano puede ser una forma de amor y cómo un muro, bien diseñado, puede proteger más que 1000 palabras. La abracé, no dije nada, no podía. Durante la exposición, varios profesores se acercaron a su maqueta. La felicitaron, le hicieron preguntas, ella respondió con seguridad, con claridad, con pasión. Yo la observaba desde un rincón, y en cada gesto, en cada palabra, veía una versión de mí mejorada. Esa noche, al volver a casa, Alma me preguntó: ¿te gustó? Fue la estructura más hermosa que he visto. ¿Y tú crees que estoy lista? Estás más que lista, pero no por lo que sabes, por lo que entiendes. ¿Y tú? ¿Te sientes orgulloso? No, me siento afortunado. Se quedó en silencio. Luego dijo algo que me marcó. Gracias por no romperte cuando todo se vino abajo, porque si tú te hubieras caído, yo no habría sabido cómo levantarme. Y en ese momento supe que mi historia ya no era solo mía, era suya también, y que de algún modo ella la estaba reconstruyendo con planos nuevos. Era una mañana cualquiera. Café recién hecho, planos sobre la mesa, Alma revisando sus correos en silencio. Yo estaba concentrado en un diseño para un cliente nuevo, cuando escuché un suspiro contenido. Levanté la vista. Ella tenía la mano sobre la boca, los ojos abiertos y el celular temblando entre los dedos. ¿Todo bien? No respondió, solo giró la pantalla hacia mí. Era un correo. De la Facultad de Arquitectura. Estimada Alma, nos complace informarte que has sido admitida en el programa de arquitectura para el próximo semestre. No pude hablar, solo la abracé. Y en ese abrazo, sentí que algo se completaba. No un ciclo, un propósito. Lo lograste, le dije. Lo logramos. Durante años, había diseñado estructuras para resistir. Casas, edificios, espacios. Pero nunca imaginé que el plano más importante que dibujaría sería invisible. Sería ella. Alma comenzó a preparar todo. Documentos, materiales, horarios. Me pidió que la acompañara a comprar sus primeras herramientas. Escalímetro, lápices, papel milimetrado. Yo lo hice con una mezcla de nostalgia y orgullo. Era como volver a mis propios comienzos, pero desde otro lugar. ¿Estás nerviosa?, le pregunté. Un poco, pero más emocionada. ¿Y qué esperas aprender? A construir sin miedo, a diseñar con propósito, a proteger sin controlar. Me quedé en silencio, porque entendí que ella no solo había heredado mi vocación,
había transformado mi historia en cimiento. El primer día de clases la acompañé hasta la entrada, no por necesidad, por ritual. Ella llevaba su mochila, su carpeta y una sonrisa que no veía desde antes de todo lo que pasó. ¿Algún consejo final? Sí. No diseñes para impresionar, diseña para sostener. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahora? Seguir construyendo, pero esta vez desde el orgullo. La vi entrar, y mientras la puerta se cerraba detrás de ella, sentí que algo en mí también se abría. Una nueva estructura, una nueva forma de vivir. Esa noche, volví a revisar mi viejo cuaderno de bocetos, el primero, el que le había regalado. Y en la última página, encontré algo que no estaba antes. Un dibujo. Una casa, firmada por Alma. Y debajo, una frase, diseñada para resistir, inspirada por quien nunca se cayó. Lloré, no por tristeza, por gratitud, porque entendí que el verdadero legado no está en lo que protegemos, está en lo que inspiramos. Y yo había inspirado a alguien que ahora sabía construir.